¿Se está bien? ¿Se está viendo bien? Súper bien, doctor, se ve súper bien. Cualquier cosita yo le Bien. aviso. Bueno, ya. Bueno, yo soy Álvaro Zamorano, soy profesor asistente de la Universidad de Chile, trabajo en el Hospital Clínico Universidad de Chile, soy jefe de la unidad de de trauma extremidad inferior en la Mutual de Seguridad en Santiago y también trabajo en una clínica privada. Estos son mis disclaimers y no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Vamos a conversar acerca de la evaluación del paciente con fractura, que es un contexto general, ¿cierto? Vamos a hablar de un contexto que es más complejo que el politraumatismo y también después vamos a pasar al contexto simple o, entre comillas, tranquilo, cuando el paciente ya está estable para la fijación definitiva, y ahí vamos a hablar del uso de los clavos endovasculares, que son el gold standard en el manejo de esto, y vamos a hablar un par de palabras en términos de la rehabilitación. Entonces, como les comentaba, no es lo mismo un accidente en moto de alta velocidad, donde las extremidades muchas veces están fuera del alcance, o sea, están mucho más fácil al alcance de un traumatismo, y que una caída de nivel de una señora que se tuerce la pierna, ¿cierto? Y que básicamente es no tanta energía, pero sí traumas rotacionales. Entonces, no es lo mismo esa radiografía de la izquierda, con una conminución, ¿cierto? Una energía absorbida por la extremidad, versus la otra que casi ni se ve, ahí la fractura de tercio medio, que quizás muchas veces se pudiese pensar que es ortopédico, pero sin embargo la literatura nos dice y el costo efectivo, la costo efectividad del manejo de estos pacientes determina que la cirugía a veces es mucho más predecible. Y también, como esto es un trauma en relación, es un trauma de parte blanda en relación a la fractura, no es lo mismo la fractura de la izquierda, ¿cierto?, que la fractura de la derecha, donde tenemos daño de la cubierta cutánea, que es fundamental en en el proceso de consolidación, donde nos va a determinar un fallo o una posible infección secundaria a la escasa cobertura. Entonces, las lesiones asociadas que, como les comenté, pueden ser desde la exposición a lesiones vasculares, ¿cierto? Síndromes compartimentales y una extremidad gravemente lesionada. De la extremidad inferior, probablemente la pierna es la zona más expuesta, es la más frecuente. En general, en un centro de trauma grande puede ser la fractura de hueso largo más frecuente. Y la foto de la derecha muestra una clásico daño de partes blandas con flictena, ¿cierto?, de evolución, con flictena hemorrágica. Todo muestra la absorción de energía y esta se separa la cubierta cutánea de su irrigación desde las arterias perforantes que vienen desde la fascia y empieza este sufrimiento proximal hacia la piel. Y dentro del estudio, evidentemente que nosotros tomamos imágenes, lo habitual son estas radiografías, ¿cierto?, que buscan mostrar las dos articulaciones proximales y distales a la diáfisis, ¿cierto?, la rodilla, la cadera. Pero también en este tipo de pacientes, en la actualidad, muchas veces ya no pasan tanto por la radiografía, sino que pasan directamente al escáner y podemos determinar con estas reconstrucciones de imágenes la fractura sin tener que pasar por el rayo. Es un cambio que se ha dado por el manejo o por la optimización del manejo del politraumatismo, de la fractura, o del politraumatismo como diagnóstico de trabajo, que ingresan y pasan directo al escáner. Pero también hay situaciones que necesitamos una imagen en específico como para determinar la viabilidad de la extremidad, donde, por ejemplo, en este caso el tronco tibio-peroneo está totalmente amputado por un trauma de alta energía y es fundamental el estudio geográfico un poco más invasivo. Entonces, yo quería recordarles un poco los conceptos básicos del tratamiento de la fractura. En general, recuerden siempre que un hueso fracturado está diseñado para consolidar, está diseñado genéticamente para consolidar. Donde nosotros dejemos la fractura, ella va a intentar consolidar porque se empiezan a gatillar procesos fisiológicos normales que determinan la consolidación.
Entonces, la cascada de eventos que determinan la consolidación parten en la fractura aguda, ¿cierto? El hematoma, la granulación, la diferenciación celular a hueso y la estabilización que la puede hacer el cirujano o que la puede hacer en la vida misma. O sea, acostado en la cama tú también puedes tener estabilización, que básicamente es relativa y que va a dar una consolidación indirecta con formación de callo óseo, versus una estabilidad absoluta, que es un micromovimiento controlado, aislado, que va a dar consolidación directa sin formación de callo óseo, que en el fondo es paso trabecular de las ostionas formando la unidad de hueso. Entonces, el tipo de consolidación va a depender de la estabilidad que uno le otorgue y en general es donde el cirujano puede funcionar. La fijación interna de la fractura, entonces, altera la biología de la consolidación y va a determinar, ¿cierto?, cómo va a consolidar el tipo de la fractura, si es simple o compleja, el tipo de reducción que le damos, ¿cierto?, si es anatómica, que en el fondo es como juntar el puzzle, o dar una reducción funcional, que va a determinar el funcionamiento del hueso, en este caso, el tipo de estabilidad que el cirujano le da y el implante que va a determinar ese tipo de estabilidad. Los implantes son una herramienta para proporcionar estabilidad, tanto absoluta como relativa. Como recuerdo, la estabilidad absoluta, en donde no hay micromovimiento, esas son las tres formas clásicas, básicamente, o las dos formas clásicas. A su mano izquierda está la compresión del foco de la fractura a través del diseño del tornillo, que es un tornillo que permite tracción y cierra el foco de la fractura porque la fractura desliza por esa zona. Y la otra es el canal de deslizamiento, que es estabilización absoluta por, eh, por técnica. Se hace un canal de deslizamiento donde el tornillo tracciona hacia adelante. Y la demás, a la derecha, es la estabilización absoluta a través de la compresión que da la placa. Cuando, a diferencia de la estabilidad absoluta, damos relativa, hay movimiento pero controlado. Esto requiere una reducción indirecta, una reducción entre comillas biológica o funcional que determina eje, largo y rotación, y ahí tenemos dos alternativas grandes que son las placas que puentean, ¿cierto?, el clavo endomedular, y hay una formación de callo óseo. Esto es lo que se forma con un yeso, por ejemplo. Cuando usamos yeso también se genera callo óseo porque hay movimiento y que a veces no es tan controlado. Cuando nosotros tenemos una fracturada, siempre tenemos que tener en cuenta las fuerzas deformantes. Y las inserciones musculares son las que van a determinar cómo se deforman. Y eso es predecible. Y el cirujano o el médico que está haciendo una reducción tiene que saber cuáles son esas estructuras que van a determinar la deformidad. Tenemos deformidad en acortamiento, en genus recurvatum, en varo valvo y las rotaciones. Entonces, independiente del método, pasando a una parte quirúrgica bien importante, independiente del método de osteosíntesis que uno elija como cirujano, siempre tiene que darle estabilidad absoluta a los rasgos de la articulación, porque son los que van a hacer depender la longevidad de esa articulación dañada. Hay que planificar los tornillos que uno ocupa o los tornillos de fijación y planificar una reducción. Entonces, en ese sentido, el enclavijado endomedular es un implante que va a determinar estabilidad relativa, ¿cierto? Con estabilidad mecánica que va a depender porque pasa por el eje anatómico, con un mínimo daño del foco de la fractura y que depende de apoyo en tres puntos, que es proximal con los tornillos de fijación proximal, distal con los tornillos distales y cómo se aprieta en el istmo. Entonces, eso requiere que mientras más fijación le damos, necesitamos más contacto con el istmo y para eso necesitamos a veces fresar el canal endomedular. Entonces, nuestro gol estándar para la fractura diaficiaria de huesos largos son el clavo endomedular fresado bloqueado, como se ve en la imagen, con fijación proximal y fijación distal en diferentes planos. Esto está absolutamente avalado por la literatura. Hay un estudio gigante del consorcio de centros de trauma en el SPRINT que muestra eso, y después muchas revisiones de la literatura que determinan que el uso del clavo endomedular va a tener menos riesgo básicamente de revisiones, de pérdida de la fijación, de cambio de implante, ¿cierto? Y de ciertas cosas como la dinamización. Entonces, habiendo hablado un poco de lo básico en términos de qué implante vamos a utilizar y qué tipo de contexto de paciente inicial, pasamos, les voy a mostrar un caso que es básicamente un paciente que tiene un politraumatismo, un paciente que tiene una contusión pulmonar severa, ¿cierto? Como una fractura de hueso largo, una fractura
de fémur proximal, una fractura difícil, y ahí vamos a pasar a otro contexto. Es un paciente politraumatizado que tenemos que hacer otras cosas. Entonces, en este tipo de pacientes necesitamos, bueno, clasificarlo, ¿cierto? Saber de qué se trata. Tenemos que evitar estas triadas o manejar la triada terrible del politraumatizado, que básicamente va a determinar que uno no lo puede terminar de manejar bien y puede determinar que el paciente fallezca. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer o determinar cuál es el momento para nuestra mejor entrada como cirujanos a resolver. Y podemos hacer un manejo apropiado temprano, que es en el fondo el Early Appropriate Care, o el Early Total Care, que en el fondo es toda la cirugía que el paciente necesite porque es un paciente que está en condiciones de recibir. Y si es un paciente que está mucho más comprometido y que tiene mucho daño y que ni siquiera es capaz de pasar o sea, por el pabellón, hay que prepararlo en las salas de reanimación, en la UCI, y después pasar a una cirugía de control de daño, que en nuestro caso es Damage Control Orthopedics. Cuando uno está avanzando en esta cosa de tratar a estos pacientes más complejos, lo que se resume o que la literatura nos dice es lo más relevante es el manejo de la cirugía. Entonces hay que estar constantemente preguntando o hablando interdisciplinariamente cómo llegamos a determinar que un paciente está en capacidad de recibir una cirugía definitiva segura. Y si no, ¿por qué? Porque muchas veces estos pacientes recibían cirugías como innecesarias, como tutor externo innecesario. Entonces hay que ser bien preciso y estar siempre delante del paciente, y hay que tomar la decisión apropiada para el paciente, cómo él va evolucionando en términos de la reanimación. Entonces, lo que al final se decide es que es un manejo individualizado, pronto y seguro. Si el paciente está bien, hay que hacer lo que el paciente necesita y no hacer cirugías intermedias por susto a que algo puede pasar. No se olviden que nosotros tenemos que evitar nuestro segundo hit secundario a la cirugía. Y eso habla un poco de la diapositiva previa, que es darle al paciente lo que el paciente necesita, evitando generar un segundo daño innecesario. No olvidar que los pacientes tienen una curva inmunológica en respuesta al trauma, y el peor momento para la cirugía probablemente varía entre el día 1, si está muy mal, hasta el día 10, 14, pero esa curva es individual y se puede ir midiendo de cierta forma con parámetros, pero lo más relevante es la conversación que tengamos interdisciplinariamente con el equipo de la UCI, con los anestesistas, como para ir viendo cómo y cuándo podemos meter a este paciente a la resolución definitiva. Que lo que nosotros hacemos en Mutual, muchas veces politraumatizado grave, manejo interdisciplinario, y determinamos paso a paso cómo va respondiendo a la resucitación, si en el UCI o en el pabellón, y vamos viendo cómo lo hacemos para lograr de cierta forma eh, disminuir el daño secundario a la cirugía que le vamos a hacer para manejar definitivamente su problema. Entonces, nosotros en general hacemos un enclavijado temprano y una reevaluación continua dependiendo de cómo el paciente va respondiendo. ¿Y qué ventajas tiene esto? Que es movilización precoz, mejor manipulación en el ambiente de la UCI, evitamos complicaciones del manejo en etapa, infecciones asociadas, persistencia de inestabilidad del foco, inflamación persistente, sangrado persistente. Pero para esto necesitamos un sistema preparado para este tipo de pacientes que son altamente demandantes de tiempo, altamente demandantes del sistema. En algunos casos también, lamentablemente, nuestra opción de mantener la vida de los pacientes depende de no permanecer con la extremidad que está siendo el foco del problema, y así disminuimos las complicaciones finales, ¿cierto? Sin embargo, en el mejor de los casos uno pudiese llegar a tener una función similar a lo normal, pero lo que nosotros sabemos es que primero hay que preservar la vida, luego la extremidad y la función con las menores complicaciones secundarias. En este caso, muestra una fractura de fémur un poco compleja, ¿cierto? Que fue enclavijada, y uno dice, bueno, en un paciente politraumatizado, un paciente con un trauma torácico, ¿afecta o no el fresado? Hay literatura que muestra que el fresado
no necesariamente aumenta la presión endomedular per se, sino que es cualquier manipulación del canal. Por lo tanto, al inicio hay que ser bien, tener mucha precaución de qué uno indica. No es que uno indique el fresado, indique un clavo endomedular en un paciente con un trauma torácico y hay que evitarlo porque hay que fresar. No, hay que evitar la invasión del canal endomedular. Entonces, ni siquiera ese paciente hay que pensar en enclavijar por fresar, sino que hay que pensar en enclavijar por manipulación del canal. Se aumentan los mediadores de inflamación, ¿cierto? Entonces, básicamente se hace un second hit por entrar a colocar un clavo. Entonces, el clavo, no porque no sea fresado va a ser menos dañino, sino que el procedimiento en sí es un poco agresivo. Entonces, hay que evitarlo en la medida que sea necesario. ¿Qué casos específicos tenemos, cierto? Estos pacientes con fracturas femorales, ¿cierto? Que hay que determinar cuáles son estables, inestables, en el contexto de un politraumatismo. Y en general, cuando nosotros tenemos un trauma torácico con fractura de fémur, hacemos una reevaluación continua. Si el paciente está en condiciones, el anestesista y nosotros determinamos que va a un clavo endomedular y lo hacemos de manera segura. Cuando hay fracturas bilaterales, lo mismo. Si el paciente tiene una hemodinamia estable y el trauma torácico es susceptible de manejar, nosotros realizamos el clavo endomedular. En este caso, el primer clavo uno lo va manejando con el anestesista y si el paciente no va siendo susceptible de segundo paso, uno para y hace un tutor externo. Pero en el fondo siempre es tratar de empujar un poco a la resolución definitiva de estos pacientes de manera segura. Nuestra realidad, como les dije, uno hace el Early Total Care en la medida que el paciente está estable y si en la reanimación uno se da cuenta que el paciente va manejándose bien, bueno, pasamos a la etapa de resolverlo completo y si no, hacemos un manejo escalonado. Cuando uno habla de trauma abdominal también, en general no hay duda de que el enclavijamiento puede generar alguna complicación o que el abdomen abierto puede generar una complicación en el enclavijado. Hay harta literatura que muestra que no hay mucha diferencia entre la infección del sitio quirúrgico con el abdomen abierto. A veces esta cobertura es transitoria. Así que independiente de la cobertura abdominal, uno pudiese hacer el manejo del clavo definitivo. Y una cosa interesante es este paciente con rodilla flotante, que es una fractura de altísima energía. Son pacientes que, bueno, este estudio de un grupo italiano muestra alta tasa de complicaciones, alta tasa de infecciones, alta tasa de amputaciones. Por lo tanto, es un paciente que al tener dos huesos largos quebrados, la energía involucrada en el accidente fue suficientemente grande como para irse con mucha precaución. Entonces, son pacientes que en general hacemos un daño o cirugía de control de daño primario y después hacemos un clavo endomedular secundario. Y en general, cuando uno hace un manejo transitorio de estos pacientes con cirugía de clavo endomedular, con un paso previo con tutor, lo que se recomienda es que sea precoz, que de cierta forma no pase mucho tiempo con el tutor externo, con el fijador externo. Porque así disminuimos las complicaciones. Bueno, y lo otro, la fractura expuesta, y el mensaje importante para un médico general es que ante la sospecha, la antibioterapia tiene que ser precoz, antes de 3 horas, ojalá. Debridar e irrigar si las condiciones del paciente lo permiten, y las fijaciones o estabilizaciones desde valva y yeso hasta clavos endomedulares, dependiendo de las condiciones del paciente. Entonces, como les mostré el caso de este paciente politraumatizado, pasó por un tutor externo porque tenía ese trauma torácico y después pasó a la fijación definitiva con el enclavijado endomedular. Después de 2 meses se ve como muchos pacientes politraumatizados con trauma encefalocraneano hacen esta respuesta de callo óseo más o menos rápida, que no es habitual, pero aquí en este caso a los 2 meses se ve bastante avanzado. Ahora pasamos al contexto del paciente estable, ¿cierto? Que ya tenemos una condición de manejo ya estándar, y les voy a mostrar los dos, el enclavijado habitual, que es el enclavijado de tibia, ¿cierto? Y el enclavijado de fémur. Vamos a partir por la tibia. Lo habitual y lo clásico era el abordaje de transpatelar, donde se posicionaba con el paciente con la rodilla doblada en 90 grados o colgando,
o con un rollito o un triángulo debajo de la rodilla, donde el punto de entrada era en la tuberosidad anterior. Esto es el gol estándar en muchos lugares. Sin embargo, en el tiempo, como el cloud modular determina muchos beneficios en términos de muchas cosas. Puntos de entrada pequeños, alejados del foco de la fractura, poco daño del ingreso de este mismo, ¿cierto? Como reemplaza el canal endomedular en términos de la carga, pasa por el eje de carga, por lo tanto los pacientes pudiesen cargar un poco antes. Se ha extendido el uso del clavo endomedular, y para extenderlo hemos cambiado de cierta forma a un enclavijado un poquito más amistoso. Y este es el enclavijado semi-extendido, o la pierna extendida, donde se ocupan guías que pasan por debajo de la patela o por el lado de la patela, tanto medial o lateral, donde no hay mucha manipulación de la extremidad, donde básicamente el control de la pierna es mucho más amigable, eh, y donde podemos entrar por arriba de la patela, como les dije, o por el lado de la patela. Y aquí les quería mostrar la cirugía clásica del enclavijado endomolar, donde el paciente ahí está con la pierna semi-extendida, ¿cierto? Marcamos previamente el punto de entrada, que es fundamental en cualquier clavo endomedular, para que nos dé la guía. Se marca la piel para no tener que dar tanto rayo, marcamos arriba de la patela, hacemos la marca de la incisión, que es una incisión que no tiene más de 2,5 centímetros, directo hacia la articulación. Manipulamos un poco la rótula. La literatura nos dice, y mi experiencia también lo confirma, es que va a depender mucho de lo apretado que esté la articulación patelofemoral para no tener problemas, pero en general, independiente de lo apretado que esté, no es tan difícil, y en general el dolor, tanto la literatura como los pacientes nuestros muestran que no hay mucho cambio en dolor. La rodilla no duele mucho, y es bastante eficiente y efectivo. En general, como les dije, el punto de entrada es lo fundamental, y hay que estar viéndolo bajo rayos, tanto en el plano AP como en el plano coronal, como en el sagital, para determinar tanto el punto de entrada y el trayecto inicial. Entonces, uno se toma el tiempo que sea necesario en cualquier enclavijado endomedular para lograr ese objetivo. Y ahí el paso de la guía, ¿cierto? El paso del fresado inicial y la reducción percutánea de la fractura. Después de haber reducido la fractura, se pasa una guía endomedular que determina el paso o el enhebramiento de la fractura. Se impacta la guía. Y una cosa interesante es la capacidad que uno tiene del control de la fractura en sí mismo. Uno puede terminar de reducir la fractura con el implante puesto si uno tiene previamente reducida. Y ahí está el paso del fresado, que tiene que ser también con la reducción de la fractura, porque si no, el implante que pasa por dentro del canal no cabe y nos hace perder la reducción. Ese es nuestro clavo, que se ensambla fuera de la mesa operatoria y se impacta a través de golpes gentiles que van pasando, y uno va confirmando que esto se va haciendo de manera eh, que no desplacen nada, y tiene que ser muy gentil, no es bruto, no es para nada agresivo. Si ven ahí la fractura está un poquito distraída, hacemos el bloqueo distal, que se hace así a manos libres, y después de haber bloqueado con 2 tornillos, uno lo que puede hacer es impactar de cierta forma la fractura, y que lo vamos a ver ahora, y como uno termina de reducir ese gap que determina potenciales fallos en este tipo de fracturas. Entonces ahí había un espacio que ahora se cerró, después se hace el bloqueo final. Y la imagen final, después de cerrar, ahí está la fractura fijada con el enclavijado. Entonces, como el clavo es bien versátil, y aquí les pongo un caso de un paciente que ya tiene una fractura un poquito más distal, donde hay compromiso articular, que el escáner nos muestra que hay incluso fractura del tobillo. Bueno, nuestro grupo tiene este capítulo en el libro de fracturas de tibia. Ahí está el código QR si lo quieren descargar, está disponible para todos.
y determina de cierta forma que el clavo endomolar es tan eficiente para el control de la fractura que estamos extendiendo, ¿cierto? O haciendo un enclavijado un poquito más extremo por el beneficio que tiene. Estos pacientes también, como les dije, tienen un daño o pueden tener un daño en la cubierta cutánea. Y aquí vemos como hay necesidad de colgajo, necesidad de cierre un poquito más, en algunos casos colgajo o necesidades de cierre un poquito más extremo. Y que existe también la posibilidad de usar back de incisión como para controlar este tipo de problemas en la piel y evitarnos un colgajo o evitarnos una necesidad de un injerto. Y bueno, también yo hice un artículo que también se los comparto ahí en el código QR que habla de todo el uso de la terapia asistida por vacío en la cirugía ortopédica, que se los dejo ahí disponible. En enclavijado de fémur hay varias alternativas. En general nosotros utilizamos el clavo retrógrado que entra por la rodilla, bastante eficiente. Al igual que el clavo suprapatelar, el clavo retrógrado de fémur es simple, mínimamente invasivo y es eficiente en términos de cirugía, no es muy agresivo. El posicionamiento es como lo ven ahí, no tiene nada del otro mundo. Se marcan las líneas tanto sagitales como coronales del eje del fémur. Hay formas y formas para lograr que el punto de entrada sea el preciso, uno puede ir corrigiendo. Y aquí les muestro el video de la técnica del enclavijado endomolar retrógrado habitual que nosotros utilizamos. El paciente con la pierna libre, ¿cierto? Sellamos el sitio operatorio con vendas que sellan el borde, porque uno de los problemas es que a veces la extremidad es tan pesada que se empiezan a separar los, eh, los campos y eso determina que puede haber un riesgo de infección. Usamos este posicionador que es retráctil, marcamos las líneas como lo vieron. Es siempre estándar, es siempre lo mismo, hacemos casi siempre lo mismo y mientras repitamos más veces lo que hacemos nos va a salir cada vez mejor. Y eso es algo que la, la vida misma nos enseña. Esa es la guía, si se dieron cuenta es bastante mínimamente invasivo lo que se necesita en la guía para ingresar. O sea, el abordaje es lo necesario para que ingrese en la guía, nuestra guía endomedular, ¿cierto? El punto de entrada que evita el roce con el ligamento cruzado posterior y la reducción de la fractura con instrumentales que pueden ser simples como ese sable y esa es la reducción. O sea, la manipulación que hice fue esa, no más que eso. Una fractura que ya está resuelta y hay que enclavijar, fresar y enclavijar. O sea, no es tan complejo si uno lo hace muchas veces. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente, me parece que se está pegando un poco el video. No está cargando este al menos, no se Ya, ve como los perfecto, no otros. importa. Sí, sí. Nos vamos a saltar el video porque se está pegando. Pero Ya, en el doctor. fondo es lo mismo que el clavo endomolar previo, se fija arriba y abajo, solo quería mostrarles que es bastante, bastante simple, no tiene ninguna ciencia, más allá de repetir y tener conceptos claros. Aquí les voy a mostrar un caso de un atropello, un paciente más gordito, tiene una fractura espiroidea, que con un clavo endomolar retrógrado se logra consolidación formal a los 5 meses. Luego, un paciente con una fractura de fémur proximal, con un rasgo bien complejo, con orientación o con desplazamiento subtronastérico. Y eso para nosotros probablemente sea la indicación de un clavo que entre a través de la cadera, no por la rodilla, porque la deformidad uno la puede lograr controlar mejor por la cadera en vez de la rodilla. Y tenemos puntos de entrada que es la fosa piriforme, que es el clásico clavo endomedular, y también clavos que entran por lateral, como este caso, que ponemos al paciente en decúbito lateral, que entra por la zona lateral del trocánter mayor y que permite fijación, como en este caso, por entrada lateral de una fractura un poquito más compleja, con 9 meses consolidados. Y un caso un poco más complejo, una fractura bien conminuta del fémur distal, con daño del ligamento cruzado posterior, o sea, una luxofractura de la rodilla,
que con un clavo endomolar retrógrado asociado a una placa, que la literatura ha mostrado de cierta forma la eficiencia de mezclar implantes cuando el compromiso de la fractura lo requiere así, para lograr mejores resultados. Y ahí a los 4 meses postoperatorio con una buena consolidación. En términos de carga y de manejo postoperatorio, en general el clavo endomedular, por eso es tan eficiente. Si uno mira un review del grupo de Kubiak en Estados Unidos, del 2012, muestra que tanto en tibia diaficiaria como en fémur diaficiario, el clavo endomedular permite una carga inmediata a tolerancia, que es lo que nosotros indicamos. Nuestro grupo también en el 2021, en el Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología, mostró que de los factores para no unión de fémur y de tibia, el que más se repite es la carga tardía. Y eso puede estar dado porque tenemos fracturas de la extremidad superior, o fracturas de pelvis, o fracturas de cadera que requieren de cierta forma evitar de cargar, pero nuestra fractura deficiaria se compromete en eficiencia de consolidación. Y esta revisión del 2022 que muestra enclavos endomedulares sin diferencia en consolidación o fallo del implante a carga precoz. O sea, de cierta forma, toda la rehabilitación y la literatura apoya la carga precoz de estos pacientes en la medida que el enclavijado endomedular está bloqueado, con buen tamaño del istmo, etc. Eso va a determinar una seguridad de que el paciente es bueno. Entonces, como para terminar, como mensaje a tener en cuenta, hay diferentes contextos, ¿cierto?, de alta y baja energía. Cuando tengan manejo de pacientes politraumatizados, el trabajo interdisciplinario y la comunicación en equipo es fundamental. Y el Damage Control Orthopedics, el manejo escalonado, está súper bien indicado en la medida que el paciente lo necesite. El clavo endomedular va a ser nuestro gold standard de manejo en fracturas de huesos largos, y la rehabilitación precoz con movilidad, tolerancia desde el inicio y carga precoz nos va a determinar un excelente resultado. Ahí está mi email, cualquier cosa me escriben, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su presentación, doctor. Vamos a dar un espacio ahora para preguntas del público, que pueden escribirlas por el chat para que el doctor pueda responderlas. La clase estuvo súper buena, súper completa. Es un tema complejo a veces de comprender, pero usted lo explica de una manera en que lo vuelve un poco más cercano, ¿cierto?, como a la realidad de los alumnos. Y tener todas las citas y tener todos los papers disponibles hacen que igual uno pueda después poder echarle una leída o revisarlo más a fondo, ¿cierto?, sobre todo a las personas que les gusta esta área. Así que muchísimas gracias por su presentación, doctor. Fue muy clara, y como le digo, ahora vamos a dar el espacio, ¿cierto?, a las consultas del público. Esperemos que podamos, ¿cierto?, tener esta conversación con el doctor, aprovechar que está aquí para poder resolver sus dudas. Muchas gracias también por dejar su contacto, doctor. Eh, Así que vamos a esperar un minutito. Llegó nuestra primera consulta. Doctor, dice, tomando en cuenta la respuesta inmune post-trauma, ¿cuándo sería el rango de días ideal para hacer el manejo quirúrgico definitivo? Es una buena pregunta, y la respuesta es básicamente que es personalizada, porque hay pacientes y pacientes. Hay pacientes que la respuesta inmune o del trauma, por ejemplo, los pacientes más añosos que tienen la fisiología un poquito más límite, de cierta forma, ante un trauma, la capacidad que tiene para responder o para consumir su fisiología es muy rápida. Entonces esos pacientes se demoran un poco más tiempo y empiezan a haber complicaciones en relación a tener que esperar mucho tiempo porque se empiezan a infectar los tutores externos, pero hay que hacerlo. O sea, en verdad no hay una receta de cocina. La literatura anglosajona, el gringo, es mucho más agresivo en mediciones
en la interleuquina, en la PCR. Hay muchas veces que en estos casos que está un poco infectado o no, no se sabe, pues toman procalcitonina para saber si es un paciente que está en condiciones o no, o este mismo sangrado, si se recupera del sangrado o no inicial. Imagínense que la fractura de hueso largo es una llave abierta, la diáfisis del fémur va a sangrar. Entonces, si ese paciente no se recupera pronto, a diferencia de un paciente joven que a veces está súper bien al tercer o cuarto día y clásicamente esa curva de presión de la respuesta inflamatoria dura entre 7 y 10 días. Entonces, si tú quieres seguir la literatura clásica, no agredir al paciente antes de 7 o 10 días. Ahora, tenemos forma de personalizar la respuesta a la reanimación de esos pacientes, sí la tenemos. Y eso es como, básicamente, yo no la hago. Yo no soy yo voy, o sea, yo soy la pulga que está todos los días hablando con el anestesista y con el intensivista y le digo, yo lo quiero operar, yo lo quiero operar, yo lo quiero operar. Y ellos me dicen, no, 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 sí. Y el día que me dicen sí, lo opero. Entonces, pero básicamente por el beneficio de que el paciente no tenga que esperar tanto. Yo sé que la realidad de nosotros en la mutual de seguridad o en el hospital clínico es diferente. Los hospitales públicos no tienen la disponibilidad de pabellones muchas veces y la premura, pero uno tiene que tender a hacer lo que tiene que hacer, no lo que puede hacer. Y si uno apremia el sistema, los únicos beneficiados son los pacientes. Muchas gracias, doctor. Queda súper clara la explicación. Así que vamos a responder la consulta. Muchas gracias, doctor. Dejamos unos minutitos más abiertos para si hay más dudas o alguna otra consulta en el chat. A ver. Ya, parece que esas serían todas las consultas que surgieron en base a la presentación, doctor. Así que le queríamos agradecer nuevamente por su participación. Sé que ha invitado si quiere quedarse a las demás sesiones o si no queda libre y nuevamente agradecerle por su clase que quedó grabada, va a estar disponible también. Así que nada más que nuevamente agradecerle mucho porque sabemos que muchas veces los tiempos son medios complejos de coordinar, así que nuevamente desde la academia y todos los presentes, ¿cierto? A nombre de todos los presentes, desearle un excelente fin de semana y muchísimas gracias también por su buena disposición. No, no, yo Así- feliz. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero haber cumplido con el objetivo de la presentación. Así que nada, muchas gracias y está mi mail a disposición. Hay estadías de capacitación en el hospital universitario, hay estadías de capacitación en la mutual de seguridad para médicos generales, que si quieren entrar en el trauma y conocer este tipo de pacientes y el manejo, están absolutamente invitados, está todo por los canales de la universidad disponible para que ustedes puedan presentar su requerimiento. Ya, que estén muy bien. Ya, doctor, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien, que tenga un buen fin de semana. Bueno, ahora vamos a dar un espacio pequeñito de reposo, de descanso. Vamos a comenzar a las 10:45 con la siguiente sesión. Así que va a ser dictada por el doctor em, Juan Carlos Salamea, ¿ya? Así que vamos a comenzar su sesión, doctor, a las 10:45. Así que volvemos enseguida.
Bueno, volvemos entonces. Vamos a continuar con la siguiente clase, que va a ser dictada por el doctor Juan Carlos Alameda, de Colombia. Esta clase está titulada como Amputaciones traumáticas, su manejo inicial. Hola doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad, nuevamente agradecemos mucho a nuestros docentes por la disposición y la disponibilidad y el apaño que siempre tienen con las actividades de la academia. Así que, bueno, el doctor Juan Carlos Alameda, ¿cierto? Es especialista en cirugía general y es subespecialista en cirugía de trauma y emergencias. Él es profesor de la Universidad de Azuay, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía y la Sociedad Panamericana de Trauma. Es un autor muy citado con más de 50 citas, lo que pude encontrar, así que genuinamente es un muy grato, ¿cierto? Así como con todos los doctores que nos acompañan, tenerlo con nosotros el día de hoy. Doctor, le entrego el micrófono para que pueda, ¿cierto? Decir algunas palabras si quiere antes o comenzar su presentación. Muchísimas gracias nuevamente. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por esta invitación y felicitaciones por esta jornada académica. Definitivamente ustedes son el futuro de la medicina y me alegra mucho que estén retomando sus actividades post pandemia y sobre todo haberse quedado con esta buena cultura de aprovechar lo digital, lo híbrido, en fin. Como tú me presentaste, soy Juan Carlos Salamea, soy de Ecuador. Me entrené en Colombia, parte de mi entrenamiento lo hice en Colombia, pero soy de Ecuador, estoy en Cuenca, en el Ecuador. Bueno, la plática que me han pedido se llama amputaciones traumáticas. Realmente es un tema muy interesante y permite abordar muchos temas. Lo primero que puedo decirles es que el escenario primero va a ser el prehospitalario, ¿sí? Situaciones traumáticas donde hay el riesgo de pérdida de un miembro y el primer manejo que se va a hacer es manejo prehospitalario. En la mayoría de países en la actualidad ya se ha ido tecnificando mucho esto y hay los técnicos de emergencias médicas, los paramédicos, los brigadistas, en fin. Pero eso no quita de que pueda haber, como existen experiencias en otros países, médicos de ambulancia, o que dentro de la carrera de medicina, los estudiantes, como parte de su entrenamiento de primeros auxilios o del manejo avanzado de emergencias, puedan participar dentro del equipo de atención prehospitalaria. Nunca se va a romper el ABCDE, priorizando la vía aérea, la ventilación, la circulación y manejo del sangrado, las lesiones del sistema nervioso central y el control del ambiente, sobre todo la hipotermia. En situaciones de múltiples víctimas, como son los accidentes de tránsito, deslaves, terremotos, son situaciones en las cuales los miembros superiores e inferiores se ven afectados. El profesor anterior nombró una frase muy importante. Por más importante que sea un miembro, la vida es primero. Entonces, nunca querer salvar el miembro y poner en riesgo la vida. Y tenemos un término general que tal vez ya lo hablaron en charlas anteriores, que es el control de daños, que en la actualidad ha evolucionado al control de daño resucitativo. Y además, después del control del daño resucitativo, tenemos el control del daño dependiendo de los sistemas o de los órganos afectados. Cuando hablamos de trauma, ¿por qué se muere un paciente de trauma? Al final de la historia es el sangrado. La principal causa de muerte de los pacientes traumatizados es el sangrado, tanto en la esfera civil como militar. La mortalidad por sangrado antes de llegar a la sala de operaciones llega hasta el 80%. Y si el paciente fue intervenido, puede llegar hasta el 50% en las primeras 24 horas. Entonces, es el sangrado, es el shock
es todo el desenlace secundario a la deuda de oxígeno secundario al shock. Y por último, se genera la coagulopatía inducida por el trauma. Entonces, nosotros como personal de salud, ya conocemos esto, tenemos que ir y romper esto. El PHTLS, o el manejo prehospitalario avanzado del trauma, hoy por hoy nos enseña y nos recalca que siempre debemos tener en cuenta en nuestra cabeza el A, el B, el C, el D y el E. Y por más complicado que sea el caso o el escenario, nosotros lo que tenemos que hacer es pararnos un segundo, respirar y decir, a ver, mi paciente, ¿tiene la vía aérea permeable? Sí, listo, seguimos a lo siguiente. ¿Mi paciente está ventilando adecuadamente? Sí, sigamos al siguiente. ¿Mi paciente está en shock o tiene un sangrado externo o interno? D, ¿cómo está su escala de coma de Glasgow? ¿Cómo están sus reflejos pupilares? ¿Y cómo está su contracción muscular o reflejos osteotendinosos? Y por último, me encargo de lesiones de tejidos blandos y el manejo de la hipotermia. Nunca paso del A al B sin haber solucionado el A. Nunca paso al C sin haber solucionado el B, y así sucesivamente. Esto tiene una explicación de posibilidades sobre vida. Un paciente que tiene obstruida la vía aérea se va a morir en 5 minutos y daño neurológico en 10 minutos. Un paciente con un problema de ventilación, en el mejor escenario, puede sobrevivir 20 minutos. Un paciente con shock va a ser variable, desde 30 segundos, si es una lesión de un vaso grande, como una subclavia o una femoral, hasta 2 horas, si es un sangrado pequeño y constante. Siempre los estudiantes les llama la atención el que, ¿cómo así dejamos el sistema nervioso para D? La explicación es que las lesiones del sistema nervioso graves que sucedieron ya se murieron. Y los que no se murieron es menos importante que el A, el B o el C. Y en el E hay las lesiones de tejidos blandos y sobre todo la hipotermia. Existen casos puntuales en los que se rompe el ABCDE y hablamos del XABCDE o del CABCDE, que son los sangrados masivos. ¿Cuándo hablamos de un sangrado masivo? Lesiones de carótida, lesiones de subclavia, lesiones de humeral, lesiones de arteria femoral. Y eso está venido de las últimas guerras de Kuwait y Afganistán, en que los soldados están protegidos de la cabeza, el cuello, el pecho, con el chaleco de Kevlar, y les quedan las lesiones distales de los miembros superiores y miembros inferiores. Y ellos aprenden a ponerse un torniquete, a hacer el control C, A, B, C, D, E. Y ellos tienen 32 segundos para colocarse el torniquete antes de que empiece la alteración del sensorio. Y es fácil. En una lesión de una humeral, en cada latido van a perder 60 ml de sangre. ¿Sí? Y el corazón va a latir en ese momento del shock a 100 latidos por minuto. En un minuto se va a exsanguinar, de manera teórica, ¿no? Por eso es que ellos tienen 32 segundos para ponerse un torniquete. Esto extrapolado a la parte civil, hablamos de los sangrados externos o compresibles y de los sangrados internos o no compresibles. En esta plática no vamos a hablar de los sangrados internos de tórax o abdomen, nos vamos a dedicar a los sangrados visibles o externos en donde podemos hacer algo, y tanto es así que el mensaje es ese: sangrados compresibles. Yo puedo hacer algo. ¿Qué es lo que puedo hacer en la actualidad? Y la recomendación actual es presión directa, con el dedo, con el puño, con la palma. Como no me puedo quedar ahí todo el tiempo, sacrificando las manos de un rescatista o de un técnico de emergencia o de un médico de ambulancia, el siguiente paso sería el empaquetamiento de la herida. Si esto no funciona, el uso del torniquete. Y en la actualidad hablamos de un curso que lo presentó el American College, que se llama el Stop the Bleed.
No sé si ustedes ya lo han hecho, pero les invito a hacer este curso. Es un curso de 4 a 6 horas, el Stop the Bleed. Y el mensaje es este: CABCD. ¿De dónde salió esto? Por dos motivos. Primero, por mucho tiempo los mismos gringos satanizaron el uso del torniquete y lo ponían como situación extrema. Cuando se empezó a utilizar en las guerras, en Kuwait y Afganistán sobre todo, se vio que el torniquete era lo que le podía salvar la vida a estos heridos. Y después, las heridas civiles por arma de fuego, y hemos visto tantos escenarios de atentados en Las Vegas, en la Florida, en Nevada, en fin. Entonces, ahora en el Walmart, ustedes saben, es uno de los centros comerciales multiproductos más visitado en Estados Unidos, te venden el kit de Stop the Bleed para que lo tengas en tu coche, en la casa, en la mochila, en la escuela, en fin. Y ahí algo importante que viene es el torniquete. Porque si con las medidas iniciales de presión directa, empaquetamiento, no es posible parar el sangrado, inmediatamente tenemos que pensar en el torniquete. Obviamente no va a ser cualquier torniquete, tiene que ser el torniquete táctico y aplicado de manera correcta, que ya vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Entonces, esto del Stop the Bleed, del CABCD, es parte del control de daño, que va a ser, primero, parar el sangrado. El mensaje en la actualidad es: cuando uno ve a un paciente traumatizado, lo primero que tiene que pensar es parar el sangrado. Y el A, el B, el C y el D. Entonces, en la actualidad priorizamos parar el sangrado en las lesiones de sangrado externo. Y luego nos preocupamos de la resucitación, la hipotermia, y llevarle al paciente al lugar más adecuado donde se pueda resolver el problema. Y yo he parado el sangrado, empiezo a resucitar mi paciente y me preocupo de la hipotermia. Durante el traslado yo ya puedo y debo iniciar la resucitación. Ha cambiado mucho la resucitación en la actualidad y el mensaje rápido es tener precaución con el uso deliberado de cristaloides. En algún momento se hablaba de pásele 1000 y pásele 2000. En la actualidad sabemos de que todo paciente que recibe más de 1500 de cristaloides antes de parar el sangrado, se incrementa su riesgo de mortalidad. ¿Cómo hacemos esto? Aplicando bolos de 250 cc a nivel prehospitalario, basados en dos cosas muy sencillitas: el pulso radial. Si yo soy capaz de tocar, de percibir en mi paciente el pulso radial, quiere decir que él tiene al menos 90 u 80 milímetros de mercurio de presión sistólica. Quiere decir que su cuerpo está perfundido, quiere decir que la sangre está llegando a los capilares y se está entregando el oxígeno. Y el segundo parámetro que yo visualizo en la actualidad es la escala de coma de Glasgow. Si yo pierdo el pulso radial o me baja a un punto, es decir, a 14, yo le empiezo a dar bolos. Podría pasar que le termine dando muchos cristaloides porque la lesión sea severa, pero el mensaje es tener un control de la administración de cristaloides y ya no lo que hacíamos antes, el manejo deliberado de los cristaloides. Les recalco nuevamente el curso Stop the Bleed, que viene con identificar el sangrado, el manejo digital, el empaquetamiento de la herida y por último la colocación del torniquete. La idea a nivel prehospitalario es identificar los pacientes graves o severamente lesionados de trauma, quienes van a necesitar resucitación de control de daños. Y hablamos de la fase 0 o ground 0, que es donde voy a identificar el paciente grave que va a necesitar control de daños. ¿Cómo yo lo sé? Lo primero va a ser las lesiones graves. Lesiones múltiples de alta velocidad
inestabilidad hemodinámica con signos de hipoperfusión, lesiones vasculares combinadas con traumáticas o intestinales, compromiso de dos cavidades como tórax y pelvis, escenarios de múltiples heridos o desastres, y los extremos de la vida, como son los ancianos o los niños chiquitos, o personas con comorbilidades, diabetes, hipertensión, en fin. ¿Cuáles son los parámetros de que me ayudan a identificar? ¿Es paciente que ya se encuentra acidótico o paciente que haya sangrado más del 40% o un paciente que esté con 35 grados o menos? Estos pacientes automáticamente son candidatos a control de daños desde el prehospitalario. Es decir, el paciente el equipo de manejo prehospitalario ya tiene que durante su información del traslado decir que lleva un paciente para control de daños. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en el control de daños? Antes se hablaba de la tríada de la muerte. Hoy hablamos del diamante letal. Ya no son 3 cosas. Hoy por hoy hablamos de 4 cosas. Hipotermia, coagulopatía, acidosis e hipocalcemia. El calcio iónico se consume en los pacientes que sangran. Y el calcio ayuda a la estabilización del coágulo. Es decir, si yo no controlo todo esto, tengo riesgo de que mi paciente fallezca. Rápidamente, ¿qué pacientes pienso en que necesitan control del daño? Trauma abdominal penetrante, presión arterial menor de 90 la sistólica, a pesar de lo que pueda hacer, heridas de alta velocidad, trauma por apostramiento, trauma mayor a severo o recursos limitados. En muchas ambulancias ya se está incluyendo el manejo con ecografía. Entonces, yo desde el prehospitalario puedo identificar un FAS positivo o evaluar tórax y abdomen con el ecógrafo y advertir que va a ser un paciente para resucitación de control de daños. En el mundo hay 2 tendencias. La una es scoop and run, es decir, recoja y corra, y la otra es stay and play, quédese y juegue. El recoger y correr es una tendencia muy norteamericana en que los técnicos de ambulancia recogen al paciente y le llevan a un centro de trauma. El quédate y juega es muy europeo porque en Europa tienes anestesiólogos o intensivistas en las ambulancias para el manejo de estos pacientes. Entonces, el manejo prehospitalario, alertar al hospital receptor, de preferencia que sea un centro de trauma en donde se va a hacer un manejo multidisciplinario. Y estos pacientes van a ir directo al quirófano. Muchas veces en la emergencia lo único que se hace es la identificación del paciente, la toma de muestras sanguíneas y al quirófano. ¿De qué va a depender el que hagamos recoge y corre o quédate y juega? De los recursos. De los recursos, de quién está en la ambulancia, de cuán equipada está la ambulancia. Como en la plática de hoy hablamos del sangrado externo, vamos ahora, después de esta introducción sobre el manejo integral del politraumatizado, los pacientes con lesiones de miembros o amputaciones traumáticas. Lo primero va a ser la presión directa, como vemos en la diapositiva. Si funciona la presión directa, puedo hacer un vendaje compresivo o el empaquetamiento de la herida. Si yo al hacer la presión directa o el empaquetamiento no me funciona, en la actualidad el siguiente paso es el torniquete. Antes hablábamos de presión directa, vendaje compresivo, elevar el miembro, comprimir digitalmente los pulsos. No, ya no. Es presión directa, empaquetamiento de la herida, vendaje compresivo. Si no funciona, el siguiente paso es aplicación del torniquete. ¿Por qué? Porque la sangre es el transporte del oxígeno. Si yo desperdicio la sangre, el oxígeno no llega. Y en la mayoría de los lugares no tenemos disponibilidad de sangre para darle. Nos guste o no nos guste, si el paciente perdió sangre, la reposición es con sangre. Los cristaloides tienen 0 capacidad de transporte de oxígeno, así es que no me va a servir. Nuevamente en este escenario el stop the bleed, y les invito nuevamente a que se organicen y hagan el curso de stop the bleed. Este es el torniquete táctico, ¿sí? Y
tiene con un espesor adecuado de al menos 4 a 6 centímetros para no producir lesiones por atrición de tejidos blandos. Debe colocarse lo más proximal posible o al menos a 4 o a 5 centímetros sobre la lesión. Giramos y es fácil trabarlo a este torniquete táctico y lo cubrimos con una cinta de velcro. Comprobamos dos cosas, o pérdida del pulso distal o se ha parado el sangrado. Muy importante anotar la fecha y la hora. En libros anteriores decía, y hay algunos libros que todavía dicen, cada media hora afloje el torniquete. No, torniquete puesto se queda hasta su retiro en el quirófano. Torniquete puesto se queda ahí hasta el retiro en el quirófano. ¿Cuánto tiempo tenemos? 6 horas. Así es que no pasa nada. 6 horas para que el equipo de trauma pueda revascularizar ese miembro afectado. Entonces, por lo más proximal posible o a 5 centímetros de la herida. Aumentar la presión del torniquete hasta que se detenga el sangrado o pierda el pulso distal. Anotar la hora exacta de colocación del torniquete, mantener siempre visible en el torniquete durante el traslado, el ingreso a la emergencia y el ingreso al quirófano. No retirar ni aflojar hasta que el equipo de trauma lo verifique en el quirófano. Estos son casos de amputaciones o casi amputaciones traumáticas que nos llegan así a nuestro centro de trauma. El equipo prehospitalario coloca muy bien y adecuadamente, está cumpliendo, ¿sí? De manera proximal a más de 4 centímetros de la lesión y el paciente nos llega así, sin sangrado. Son imágenes impresionantes y parecería que estamos causando más daño, pero lo que estamos haciendo es parar el sangrado. Y después el equipo quirúrgico, el equipo de trauma, tiene hasta 6 horas una ventana para rescatar ese miembro e incluso en amputaciones. Los líquidos. Voy a hablar un poquito más de los líquidos porque hay que aclarar eso, ¿no? Si es que el traslado es mayor a 15 minutos, sí se recomienda la administración de cristaloides. Si es que el arribo al centro de trauma es menos de 15 minutos, olvídense de los cristaloides y preocúpense de otras cosas. ¿Sí? Y recordar, pulso radial, escala de coma de Glasgow. Si el pulso radial es perceptible y el paciente está con 15, no necesito nada. Si pierdo el pulso radial o me baja la escala de coma, doy bolos entre 250 y 400 hasta retomar esto. La idea es que el paciente tenga una presión arterial sistólica al menos de 80 o una presión arterial media al menos de 65. ¿Cuál es la idea de esto? De que el cerebro, que el corazón estén perfundidos. ¿Sí? Preocuparnos de la hipotermia. Estos pacientes que sangran, que tienen lesiones traumáticas de miembros, sangran y se enfrían. Todo lo que está por debajo de 35 grados ya es hipotermia y es un paciente candidato a resucitación de control de daños. Y no se diga si estamos por 34, por 33 o por 32. Entonces, pacientes con candidatos a resucitación en control de daños necesitan un transporte rápido y llegar a un centro de trauma previa alerta o llamada. El control de sangrado externo es muy importante, con torniquetes, con gasas hemostáticas, lo que sea más simple, pero que funcione. La hipotermia en este escenario está asociada al aumento de mortalidad. El exceso de administración de cristaloides es un desenlace negativo, medido a las 24 horas, a la semana y al mes. Las soluciones hipertónicas no han demostrado disminuir la mortalidad y solo tienen una indicación: cualquier tipo de trauma asociado a trauma de cráneo. Solo en ese caso hay una pequeña ventaja, la administración de soluciones hipertónicas. El uso temprano de vasoconstrictores está en debate y hasta ahora más bien evitamos eso y más bien nos preocupamos de la resucitación con sangre, con hemoderivados. Es muy importante
los estudios han demostrado que la hipotensión permisiva, que es el título que se da a lo que les he estado hablando, ¿no? Yo no quiero subirle la presión al paciente. Yo lo que quiero es que se mantenga la presión, la sistólica al menos en 80 o la presión arterial media en 65, para que esté perfundido el corazón y el corazón sea capaz de bombear sangre al cerebro y evitar las complicaciones por deuda de oxígeno. A nivel del prehospitalario se recomienda el uso de ácido tranexámico y muchos protocolos prehospitalarios lo están haciendo. Y si es posible el desarrollo de protocolos de transfusión masiva basados en plasma o en sangre entera desde el prehospitalario. ¿Qué nos queda sobre la mesa en estos pacientes? La medición de deuda de oxígeno no es factible todavía en el prehospitalario. El uso del catéter de oclusión aórtica a nivel del prehospitalario se ve algo como futurista o que va a empezar en los próximos años. La hipotensión permisiva en traslados prolongados no sabemos hasta cuándo debemos utilizar. No hay una estandarización todavía en metas de resucitación en el ambiente prehospitalario. La transfusión de plaquetas o sangre entera tienen el problema en los métodos de almacenamiento en las ambulancias, y el TEC y la hipotensión permisiva todavía no están recomendados. La resucitación en el ambiente prehospitalario: parar el sangrado, parar los cristaloides, parar la hipotermia. Monitorización continua y nuevamente les recalco, parar el sangrado. Les recomiendo este artículo que es del grupo de Cali, de Colombia, que se llama Control de daños prehospitalario, parar los cristaloides, parar el sangrado, parar los cristaloides, parar la hipotermia y nuevamente parar el sangrado. Es un muy buen papel que nos deja claro muchas cosas. Para ya ir terminando, voy a retratarles algunos casos en este escenario de amputaciones traumáticas. Este es un paciente que fue arrollado por un tráiler, esos camiones gigantes, esos de N llantas. Y fíjense ustedes este detalle de aquí. Lamentablemente, cuando el paciente es arrollado, el chofer frena porque la gente le alerta y huye. Y el tipo queda debajo de las llantas del camión hasta que llegue alguien que pueda mover el camión y se lo pueda rescatar. Aparentemente, viéndole así, no es tan grave, pero si ustedes miran la siguiente foto, la piel está totalmente desprendida del miembro, hay una atrición importante, hay una fractura bilateral del fémur, ¿sí? Y se comporta como una amputación traumática. Imagínense, ya ha pasado algún tiempo hasta que llegó hasta nuestro centro de trauma y siguen las huellas del camión en la piel. Y esta piel se desprendió prácticamente como una media, ¿sí? Y los músculos muy dañados y con coágulos a nivel de las arterias. Este paciente era candidato a revascularización del miembro. Este es otro caso de amputación traumática. Dos muchachos alcoholizados en motocicleta. Él iba en la parte posterior con su casaca mal puesta y la manga de la casaca se enrolla en la catalina o piñón de la llanta posterior de la moto. El tipo de adelante alcoholizado no se da cuenta y él es jalado hacia el pavimento y prácticamente se va limando su miembro superior y llega así. Controlado el sangrado, ¿sí? Pero tanto daño en el miembro que ya no es factible hacer nada. Simplemente este paciente va para una amputación traumática y realizarla de mejor manera para que en un futuro pueda colocarse alguna prótesis o órtesis y le permita hacer algo funcional. Esta es una lesión por arma de fuego, ¿sí? Y son lesiones devastadoras. Y si ustedes ven, en estas lesiones tan devastadoras, ya ni sangra. La hipotensión que genera el cuerpo más la vasoconstricción es capaz de cohibir el sangrado con coágulos.
Y ahí nuevamente hablar de que no necesitamos subirle la presión arterial. Porque si yo a este paciente que está así le subo la presión arterial, voy a diluir su sangre, voy a aumentar la presión y voy a movilizar los coágulos y ahí sí me va a empezar a sangrar. Este paciente tiene que llegar al centro de trauma, tener un manejo multidisciplinario y tratar de ver si es posible revascularizar y rescatar ese miembro. Esta es una señora con una lesión traumática por perros. Lamentablemente ella caminó por donde habían perros entrenados para peleas, obviamente de manera clandestina estas peleas de perros. Es atacada por unos pitbull y miren esta lesión casi traumática. Aquí el mensaje es nunca abandonen el manejo de estos pacientes. Nos preocupamos del C, A, B, C, D, E, y si el paciente está estable, trato de rescatar el miembro. Si el paciente está inestable, pues qué pena, pierde el miembro y salvo el paciente. Miren que a pesar de esta lesión tan cruenta y devastadora, la evolución de esta paciente fue bastante buena. Se le revascularizó, necesitó una revascularización arterial, tenía lesiones importantísimas a nivel de los vasos humerales, lesión del plexo, pero después se rescató. Obviamente no es un miembro 100% funcional, pero con terapia fue bien. Eso se cubrió con injertos y fue bastante bien. Este es otro paciente de accidente de moto, en que tiene una amputación de la pierna y llegó adecuadamente manejado, en este caso por el prehospitalario, por los bomberos, pero la lesión es más grave de lo que se ve ahí, ¿no? Tenía, además del arrancamiento de la pierna, tenía una lesión de cizalla a nivel de la pelvis y necesitó unos tutores externos a nivel de la pelvis, completar la amputación traumática de este miembro y además hacerle una colostomía para que se cure todo este perilé lesionado. ¿Cuáles son los mensajes de este caso? Que el prehospitalario hizo muy bien el manejo del A, del B, del C, del D, aplicó el torniquete y después fuimos descubriendo, sin retirar el torniquete, hasta tener un paciente estable, totalmente controlado, y después nos preocupamos de esta parte. Se le hizo el reparo del periné, se le hizo una colostomía y se terminó, se completó ya de buena manera su amputación traumática. El prehospitalario sabe cómo nos tiene que traer los miembros, envueltos en plástico y este miembro envuelto en plástico en hielo. Y siempre nos traen. Lamentablemente este accidente fue en la orilla de uno de nuestros ríos en nuestra ciudad y ellos pudieron rescatar la pierna, pero nos trajeron ya cuando habíamos terminado la cirugía. Obviamente no era factible hacer ningún tipo de reimplante ni nada de eso, pero el prehospitalario tenía en mente qué es lo que tenía que hacer con el miembro. Muchas veces llegan así los pacientes, ¿sí? Esto necesita un abordaje multidisciplinario. Si hay cirujanos de trauma, más alguien que tenga experticia en microcirugía, más el ortopedista. Si no hay cirujanos de trauma, va a necesitarse cirujano vascular, ortopedista y alguien que haga microcirugía. Este paciente se le logró, con un manejo complejo de un equipo multidisciplinario, la reimplante del pie y fue bastante bien. Este es un caso un poquito más delicado, ¿no? Nosotros colaboramos solo en la parte proximal de la lesión, a nivel de la arteria radial y cubital, y el resto fue manejo ya de ortopedia y microcirugía. El mensaje es, si el paciente está estable, luego nos podemos preocupar de los miembros y rescatar lo que más se pueda. Este fue el caso más frustrante que he manejado en el escenario de lesiones traumáticas de miembros. Era una niña de 2 años y medio que el papá estaba trabajando con una cerradora de mano
La niñita camina por ahí, se prende la cerradura y tiene una amputación traumática de sus 2 piernitas. Llegó rápidamente al centro de trauma, se hizo el manejo del sangrado, se intentó reimplantar. Habían 2 equipos en ese momento para tratar de hacer el reimplante de estos miembros. Estábamos 2 cirujanos de trauma y emergencias, un cirujano plástico con experticia en microcirugía, un cirujano ortopedista y un microcirujano. Lamentablemente, el shock de esta paciente es un paciente en pediátrico que con un sangrado mínimo se ponen ya gravemente, estaba acidótico, ya íbamos trabajando 4 horas y no era efectivo lo que podíamos hacer. Empezó ya con el diamante letal, se conversó con el grupo de anestesia y definitivamente se abortó la idea del reimplante, porque ya estábamos yendo al otro lado, que es poner en peligro la vida del paciente. Entonces sí, es muy dramático este caso, pero la niña sobrevivió después con una reanimación adecuada. Esto es lo que les he preparado en un escenario, manejo prehospitalario, en donde siempre vamos a resaltar el ABCDE, y hay escenarios del CABCDE, en donde más importante es el control del sangrado. Partiendo del hecho de que no me voy a demorar nada en poner el dedo y cohibir el sangrado y proseguir con el ABCDE, o colocar un torniquete y proseguir con el ABCDE. Y en cuanto a lesiones traumáticas, no dudar en poner el torniquete hasta cohibir el sangrado. Y el último mensaje, el equipo de trauma, el equipo quirúrgico, será quien decida si es viable o rescatable o se puede hacer revascularizaciones o reimplantes de estos miembros. Me pongo a sus órdenes para posibles preguntas, inquietudes o comentarios. Ese es mi email y cómo me pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una excelente clase, una excelente presentación, bastante aclaradora en hartos aspectos. Así que, como bien dice usted, ahora vamos a dar un espacio, ¿cierto?, para las dudas en el chat. Nos llega la primera consulta, doctor, que dice así: en los casos de que haya que aplicar un torniquete por un plazo amplio, 6 horas, ¿hay que estar pendiente a una reacción acidótica por acumulación de ácido láctico una vez hecha la revascularización? Ya. La pregunta es muy buena. La persona del prehospitalario lo que tiene que cumplir es CABCD y entregar el paciente. Muchas veces los traslados pueden tener horas. Nosotros estamos en el sur del Ecuador y tenemos la injerencia de 2,5 millones de habitantes y tenemos áreas selváticas muy lejanas. Tengo en mente un caso que no les presenté. Es un paciente que tuvo una lesión a nivel humeral por una herida por arma de fuego en la selva. Nos llegó a las 8 horas. Pues nada, el equipo prehospitalario tiene que poner su torniquete, no tiene que sangrar, y el equipo de trauma decidirá. Estaba por fuera de la ventana, habían pasado 8 horas y ese miembro está isquémico. Definitivamente está isquémico porque la ventana es de 6 horas. El paciente llegó estable, ¿sí? Y decidimos hacer la revascularización de ese miembro. Y ahí la pregunta es muy buena. ¿Qué pasa con 6 horas o 8 horas de todo ese tejido que no ha recibido sangre, no ha recibido oxígeno y además está acumulado todo el ácido láctico y los radicales libres? El momento en que yo suelte los clamps, cuando llega vascularizado, eso va a ser como un shot, un cóctel de acidosis hacia el cuerpo. Pero yo ya sé que va a pasar eso. Y la estrategia es con anestesiología. El anestesiólogo tiene que estar listo para darle fluidos. Ahora sí, tiene que darle fluidos. Tenemos que sobrehidratarle al paciente para tratar de diluir ese cóctel, ese shot de
ácido láctico y radicales libres que le va a llegar al paciente. De hecho, eso se llama lesiones de revascularización, porque siempre va a pasar eso, en más o en menos. ¿Sí? ¿Cómo más puedo yo amortiguar eso? Puedo aplicar ampollas de bicarbonato, ¿sí? Para aplacar un poquito y proteger al riñón para que éste funcione, ¿sí? Este paciente con 8 horas fue bien, es anecdótico, indudablemente es anecdótico, ¿sí? 8 horas de revascularización, pero es factible. Pero, ¿cuál sería el mensaje en esta pregunta? Es algo que yo sé que va a pasar. ¿Sí? O sea, no es algo que no va a pasar. No, sí, la lesión por reperfusión va a pasar. Voy a mandarle un shot de ácido láctico y radicales libres y tengo que prepararme a eso. ¿Con qué? Con sobre y rehidratación en ese momento, abundantes líquidos cristaloides y puedo utilizar ampollas de bicarbonato para aplacar un poquito esta acidosis temporal en mi paciente. Muchas gracias, doctor. Queda súper clara la respuesta. También nos llega otra consulta que dice, en caso de no tener un torniquete certificado, ¿sería factible usar un manguito o es preferible usar otra cosa? En la actualidad, lo que sea. Porque ¿cuál es la prioridad? Parar el sangrado. ¿Cómo vas a parar el sangrado? Metiendo el dedo con el puño, empaquetando la herida, poniéndole el manguito del tensiómetro y inflándole, lo que sea, con tal de que tú llegues a cumplir la primera meta, que es que deje de sangrar o que pierdas el pulso radial. Sí, definitivamente en el stop de bleed te van a enseñar a improvisar torniquetes. Pero en esa improvisación, lo único que tienes que evitar es usar cosas finas, como un cordón, una soga, una piola, eso no, porque eso sí va a traicionar el tejido y lo va a dañar. La recomendación es que sea cualquier cosa que tenga al menos 3 dedos de espesor, ¿sí? Y que tú puedas aplicar para cumplir la meta de parar el sangrado o perder el pulso distal. Muchas gracias, doctor. Ya. Nos llega otra consulta que dice, ¿cuáles eran las señales que nos permitían discernir si debíamos actuar con el ABCDE o con el CABCDE? Sí, la pregunta es muy buena. Los sangrados externos visibles. Sangrado externo visible te obliga a hacer un CABCD, ¿sí? Sin romper lo más importante que es la vía aérea, preocuparte de la obstrucción de la vía aérea. Y lo que tienen que tener en mente es que cuando decides hacer CABCD, no es que te vas a gastar minutos en solucionar el sangrado, ¿sí? O metes el dedo, digamos que te enfrentas a algo dramático, una lesión penetrante en la carótida. Tú estás con tus equipos de protección, con tus guantes, ¿cuánto te demoras en poner el dedo en la carótida? Nada. Si tienes una lesión en la humeral y pones el torniquete, ¿cuánto te gastas en poner un torniquete en la pierna o en el brazo? En fin, ¿sí? Entonces, parar el sangrado visible de la manera más rápida y sencilla, sin querer complicarte la vida ni el escenario. El paciente ya está complicado. Es un sangrado visible, CABCD, con la idea de que no te vas a gastar más de 30 segundos en cohibir este sangrado. Muchas gracias, doctor. Súper clara la explicación. ¿Hay alguna otra consulta por parte de nuestros asistentes? Parece que no hay más consultas. Le voy a dar el paso al doctor Zamorano, que quiere también hacerle algunas consultas, doctor. Hola, Doc, lo felicito por su presentación, súper clara. Yo tenía dos dudas del punto de vista traumatológico. Una tiene que ver con su protocolo o cómo ustedes ven el uso de los scores predictores para las amputaciones traumáticas. Hay mucha literatura al respecto y de repente como que la gente se confunde un poco en términos de tomar la decisión guiándose por el número. Entonces quería saber su opinión con respecto a eso. Y la segunda, el rol que le ve usted a las fasciotomías después de las reperfusiones. Ya,
Profesor, muchas gracias por sus preguntas. Me halaga el que se haya quedado a mi charla. Las preguntas son muy buenas. Como decía, yo soy cirujano general del Ecuador e hice cirugía de trauma en Colombia. ¿Por qué quiero recalcar esto para la pregunta del profesor? En Colombia tienen mucha experiencia en lesiones traumáticas debido a las minas antipersonales de su problema de guerra. ¿Sí? Entonces ellos tienen mucha experiencia en esto y han definido muy bien. Y más que los scores, lo que definen es si son lesiones por arrancamiento, lesiones por atrición o lesiones por explosión, negado, no hay reimplante. Cualquier cosa que se haga va a ser mejor. Hacen una amputación temprana, el paciente tiene el alta temprana y en un mes está con su prótesis caminando sin ningún problema. Las únicas lesiones que ameritan que se haga un reimplante son las lesiones de corte limpio, sumado a que hayan pasado menos de 6 horas y que ese paciente no sea candidato de resucitación en control de daños. Porque si el paciente es candidato a resucitación en control de daños, sería un error el yo ponerme a querer hacer un reimplante en ese paciente. Yo creo que en eso he resumido su primera pregunta. La segunda pregunta es muy buena. Los gringos han publicado mucho la parte teórica de medir la presión de los compartimentos musculares. Yo en Latinoamérica nunca he visto el aparatito digital para pinchar el compartimento muscular, no sé si lo tengan en Chile, y ver la presión. Y más bien por la parte que nos llevamos es cuando yo revascularizo un miembro, profilácticamente hago las fasciotomías. Y si bien ya es esto algo más de especialidad, sea de la parte ortopédica o de la cirugía de trauma, nosotros tenemos el protocolo de si decido hacer una fasciotomía, la hago bien. ¿Sí? Abro toda la piel y abro todos los compartimentos vasculares. Tenemos protocolizado muy bien, ¿no? Si es el muslo, tengo que disparar una incisión lateral y después abrir toda la fascia lata y llevarme al menos un compartimento del cuádriceps. Si decido hacer fasciotomías en la pierna, 2 incisiones laterales de malleolos a malleolos y tengo que liberar los 2 compartimentos o los 4 compartimentos musculares. Si decido hacer la fasciotomía, tengo que hacerla así y bien. ¿Por qué esta aclaración? Porque hay algunas publicaciones que hablan de las fasciotomías mínimamente invasivas con cortes de 4 centímetros proximal y distal y que con la Metzenbaum debo abrir. Definitivamente, siempre que reperfundo un miembro, hago fasciotomía y la hago reglada, abriendo todo, piel y compartimentos musculares. Muchas gracias, doctor. Solo porque a mí me toca también la parte de la reconstrucción después del daño vascular. Entonces, efectivamente, a pesar de que suene un poco duro, la revascularización es con fasciotomía, así es que hay que hacerla. Y eso, aunque aumente el riesgo de infección para mí en el futuro, es lo que hay que hacer. Entonces, era el mensaje para los estudiantes, en el fondo eso, que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, básicamente, independiente de las consecuencias que tenga. Si le tenemos que amputar la extremidad a un paciente que va a perder la vida, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. ¿Mm? Así que eso, muchas gracias, Doc, se pasó. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes siempre desde acá, desde el Ecuador. Muchas gracias, doctor, también por sus preguntas y muchas gracias, doctor, por responderlas. Tenemos una última consulta de parte del público, doctor, que dice, ¿cómo y cuánto pasar el calcio y ácido tranexámico? Tranexámico, ahí sí. Qué linda pregunta. El calcio debo pasarlo en quirófano. Esa va a ser una misión del anestesiólogo. Ojo, cuando hacemos control, estamos hablando del escenario de control de daños, ¿no? En el escenario de control del daño, el cirujano de trauma, los libros les relatan como un cirujano en tercera dimensión. ¿Por qué se llama un cirujano de tercera dimensión? Porque tiene que estar operando, tiene que estar percatado de lo que está haciendo el anestesiólogo
y tiene que estar percatado de lo que va a pasar después en el cuidado intensivo. Entonces, ¿cuándo aplico el calcio? Hay dos maneras de aplicar el calcio. La primera es, si el paciente sangró más del 40% de su volemia, arrancamos con 2 ampollas de gluconato de calcio. Si el paciente arrancó con el protocolo de transfusión masiva, cualquiera que sea, ¿sí? Después de las 2 o 4 bolsas hay que empezar al menos con una ampolla de gluconato de calcio. Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿sí? Lo que está en los libros de lo que dicen los gringos es más reglado, ¿no? Dice, mira el calcio iónico. Acuérdense, ¿no? Hay dos tipos de calcio. El calcio que es parte mío y el calcio que está circulando en el plasma. Mide el calcio ionizado y dependiendo del corte, usted decide cómo le repone el calcio. Sí, entonces habrían las dos maneras, las empíricas, más del 40% del sangrado después de arrancar el protocolo de transfusión masiva, o mira el calcio ionizado y según eso reponga. La segunda pregunta, en la actualidad hablar del ácido tranexámico es un poquito difícil, ¿sí? Nosotros manejamos un protocolo basado en la discusión y en el CRASH 2, que dice, si el paciente sangró y lo vio el prehospitalario, ellos deben administrar el primer gramo de ácido tranexámico. Y lo manejamos incluso de manera profiláctica. Si no lo aplicó el prehospitalario, en el ingreso a la emergencia, si el paciente sangró, evidentemente, póngale el primer gramo de ácido tranexámico. Si yo estoy operando y efectivamente el paciente está sangrando y no soy capaz de todavía cohibir el sangrado o ya cohibí el sangrado, ahí viene el segundo gramo de ácido tranexámico. Si yo ya cohibí el sangrado, ahí me quedo. Recibió el primero en el prehospitalario o en emergencia y el segundo cuando ya cohibí el sangrado. Si el paciente se me exsanguinó, o sea, realmente le reemplacé toda la volemia, la cirugía fue difícil, un sangrado complejo, al final de todo, puedo poner la tercera dosis de ácido tranexámico. Y eso es un protocolo que está y que estamos usándolo hasta el momento. Pero han salido muchas publicaciones, sobre todo del grupo de Colorado, del Centro de Trauma de Denver, liderado por el doctor Moore, que dice que depende de los fenotipos genéticos y que hay muchos pacientes que se van a complicar si administro deliberadamente el ácido tranexámico. ¿Qué hacer para ello? La respuesta para ellos es sencilla. Mida el tromboelastograma o la tromboelastografía. Y el tromboelastograma o la tromboelastografía le va a decir si es un paciente que requiere o no el apoyo de ácido tranexámico. Esa creo que sería la respuesta. Muy completa la respuesta, doctor. Muchísimas gracias. Con esto ya estaríamos cerrando la sesión. No hay más consultas tampoco, así que nuevamente agradecerle, doctor. Le damos igual un espacio por si quiere decir unas últimas palabras antes de dar por finalizada, ¿cierto?, su presentación. No, muchas gracias y les invito a que nos sigan en redes sociales a la Sociedad Panamericana de Trauma. Ahora a finales de julio tenemos el Congreso Panamericano de Trauma junto al Congreso del Colegio Brasileño de Cirujanos. Creo que les queda cerca. El grupo de estudiantes de Brasil es un grupo muy grande de las ligas, ¿sí? El grupo de las ligas de trauma de Ecuador van a asistir, al menos ya están apuntados 6 estudiantes. Sería interesante si ustedes pueden asistir. Y si no, hagan ya lo necesario. El siguiente Congreso Panamericano de Trauma va a ser en Lima, ¿sí? En Lima el próximo año. Y gracias a Dios la Organización Panamericana de Trauma está muy organizada. En el 25 va a ser en mi ciudad, en Cuenca, Ecuador. Y en el 26 posiblemente en Cartagena, en Colombia. Así es que vayan agendándose, vayan organizando sus trabajos para que viajen con un fin, presentar su trabajo y además asistir a un congreso de alta calidad. Muchas gracias, doctor. De hecho, en la academia sí llevamos trabajos al Congreso de Brasil. Tenemos un equipo de 13 a 8 alumnos, así que quizás no
nos podamos ver por allá, encontrarnos para poder Seguro, conformar a QTEM como una liga de trauma, que es nuestro objetivo correcto, también. Así perfecto. que muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Le deseamos, ¿cierto?, a que tenga un excelente fin de semana y nuevamente agradecer su excelente disposición en todo esto que se realizó el día de hoy. Así que muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, nos quedaba pendiente la última presentación que era ¿qué dice la traumatología sobre las fracturas de pelvis? Que estaba a cargo del doctor Felipe de Caroca, pero él por razones personales no pudo asistir el día de hoy. Así que esa clase será reagendada, todo debidamente notificado por las redes sociales y a sus correos. Así que el día de hoy estamos ya dando por finalizadas las presentaciones del día sábado. Agradecerles a todos los asistentes que vinieron el día de hoy. Les recordamos, ¿cierto?, que estas clases van a estar disponibles para ustedes. Nos llegó una consulta sobre el cronograma actualizado. Sí, va a estar disponible para ustedes. En breve vamos a subirlo y vamos a avisar todo, como les digo, por correo y por redes sociales, para que puedan estar pendientes. Así que muchísimas gracias nuevamente a los doctores que nos acompañaron el día de hoy y también a todos los asistentes. Que tengan un excelente fin de semana. Cualquier consulta la pueden enviar al correo o hablarnos por redes sociales. Muchísimas gracias y con esto finalizamos el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana.